usuarias y usuarios, seguimos conectados a la vanguardia agrícola a través de este espacio educativo y científico del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, tu programa Arando Ciencia, resaltando los conocimientos científicos y el saber de nuestras campesinas y campesinos venezolanos. Hoy, desde la unidad de rumiantes del INIA, estaremos hablando sobre sistemas de producción animal y además aprenderemos cómo se hace un semillero de cacao. Nuestra sección de hoy les presenta los sistemas de producción animal que se pueden trabajar con ganado vacuno desde la unidad de rumiantes del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Desde tiempos memorables el humano se ha preocupado por mejorar la obtención de alimentos que proporcionan algunos animales domesticables como la vaca. Al respecto, en la actualidad juegan un papel importante los sistemas de producción animal, principalmente en el área de ganadería. A nivel de las explotaciones vacunas existe un sistema de producción extensivo, ¿verdad? Que es donde el animal se encuentra en grandes cantidades de tierra y su alimentación es basada principalmente en el consumo de pasto. Como por ejemplo se dan las producciones de carne o de leche en apures, en cojedes, donde el sistema de pastoreo son de grandes extensiones. Existe un sistema de producción semi-intensivo donde la alimentación del animal está basada en el consumo de pasto fresco, pero existe una suplementación de su alimentación o de sus requerimientos a base de alimento concentrado, ya sea con dietas integrales o con el uso de socas de otros cultivos estratégicos como yuca, maíz, sorgo, soya, entre otros. El sistema de producción semi-intensivo, el animal va a pastorear en su potrero, en potreros de dimensiones establecidas, sea 1 hectárea, sea 2 hectáreas, y se coloca la cantidad de animales adecuados según las extensiones. Esto va a estar en función de la productividad, ya sea producción de leche o producción de carne. Y existe un sistema de producción intensivo donde el animal completamente está estabulado en corrales y se le es trasladado todo el tipo de alimento al sitio donde se encuentra ubicado. Comprender los sistemas de producción animal en ganado vacuno es de gran interés entre los productores para lograr la calidad en los productos cárnicos y lácteos que desea la población para sus ingestas. Nos encontramos en la unidad ejecutora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA del estado de Yaracuy, donde nos hablarán sobre las musáceas. Las musáceas son una familia de plantas monocotiledóneas que comprenden unas 40 especies. Las de mayor importancia económica son las que pertenecen al género musa, mayormente conocidas como plátano y cambur. Las musáceas son cultivos de gran importancia en muchas partes del mundo. Son un alimento básico para millones de personas en los países tropicales y constituyen una fuente importante de ingresos por su comercialización en mercados locales e internacionales. Este es uno de los cultivos más antiguos que hay en la parte agrícola. Se habla de que en la prehistoria ya los primeros hombres de la tierra ya comían estos cambures que inicialmente eran de producción vegetativa y que después con el correr del tiempo se convirtieron en multiplicación, primero sexual y después se convirtieron en multiplicación vegetativa. Estas inicialmente son dos familias, la familia de las acuminatas y la familia de las paradisíacas, pues, que son las principales familias de las cuales se han venido generando todos estos principales cultivos. El plátano, el principal cultivar de plátano que consumimos en el país es el enano, plátano hartón enano, que es el plátano tradicional ese grande. Y en el caso del cambur tenemos varios, tenemos el cambur manzano, que es un plátano pero que nosotros lo conocemos como cambur, tenemos el cambur cuyaco, tenemos el cambur titiaro. Las musáceas son un componente básico en la dieta de gran parte de la población. El plátano y el cambur son utilizados para consumo fresco, en forma de fruta cruda o cocida. Hoy aprenderemos cómo se hace un semillero de cacao. Primero se seleccionan las mazorcas, abriéndolas por la mitad. Se extraen las almendras lavándolas en un recipiente de agua con arena hasta retirarle todo el mucílago. Terminado este paso, se extienden las semillas y se cubren con hojas de plátano verde para conservar su humedad por espacio de 3 días hasta que germine. Luego de su germinación, se traslada al proceso de sembrado. Se llena una bolsita negra con tierra húmeda mezclada con arena.
y se hace un orificio de 3 centímetros de profundidad aproximadamente. Luego insertamos la semilla con el germinado hacia abajo y se tapa ligeramente con tierra. Estas bolsitas se deben colocar en un espacio abierto bajo sombra y regar cada 8 días. Aquí permanecerá por espacio de 5 meses hasta tener un crecimiento óptimo antes de ser trasplantada al campo. ¿Cuántos días tarda un pollito en nacer? ¿15 días, 30 días o 21 días? Agricultura en lengua de señas venezolanas. Agricultura familiar. Definición de agricultura familiar. ¿Cuántos días tarda un pollito en nacer? A los 21 días sucede la eclosión de los huevos de gallina o nacimiento de los pollitos. Acompañemos a José Guerra hasta la unidad experimental de aves para que nos cuente más sobre ellas. En nuestro recorrido de hoy visitaremos la unidad experimental de aves que administra el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ubicado en Turmero, Estado Aragua. La avicultura está organizada en Venezuela desde hace más de 50 años. Su crecimiento lo ha hecho en adelantos tecnológicos para la cría de aves y para el procesamiento, conservación, comercialización de productos. Estas características colocan a nuestro país en niveles aceptables de competitividad en materia de insumos al resto de los países latinoamericanos. Desde el año 1980 y con la finalidad de incrementar el acceso de la población venezolana a la proteína de origen animal, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas trabaja en las mejoras genéticas de estas aves, haciendo énfasis en la disponibilidad de alimentos de calidad con recursos locales favorables, ya que de esta manera se estaría asegurando la sostenibilidad del sistema de producción avícola en Venezuela. Hay que acotar que los tipos de aves que más se trabajan en estas instalaciones son la gallina barrada, por su capacidad de ganar peso para su consumo, y la roja por su calidad en la producción de huevos. Generalmente estamos manejando lo que es una genética avícola nacional, que evidentemente nace con estas aves importadas, ¿no? Pero lo que se busca en sí como tal fue que las aves que nosotros tenemos acá adquirieran cierto grado de rusticidad, que no fueran tan sensibles como las líneas comerciales. Eso es lo que se buscó, porque esto es una genética que nació en los años 80, que en la UCB, donde su creador fue el profesor Delfino, y después esta genética se trasladó a lo que es la Simón Rodríguez, y se hicieron otros tipos de ensayos, se hizo investigación. Acuérdate que la investigación en aves es a largo plazo. Primero porque ellas te comienzan a producir huevos en un periodo de 6 meses. Entonces ellos hicieron selección, clasificaron y buscaron características genotípicas de manera que se fueran adaptando a los climas tropicales. Estas aves están en capacidad de poner alrededor de 300 huevos al año y su ciclo de vida como reproductoras es de 2 años aproximadamente. En Venezuela la bioseguridad es de vital importancia, ya que de este modo se previenen los riesgos que pudiera tener la producción avícola local, evitando la aparición de enfermedades en las aves, restringiendo la entrada de agentes patógenos enemigos de la sanidad animal. Cuando huevos fértiles, estos huevos fértiles son recolectados constantemente a nivel de los galpones para que este huevo sea contaminado con heces de la misma gallina y que la gallina los parta y tengamos pérdida de estos huevos fértiles. ¿Okay? Luego de esta recolección son ubicados en un área de refrigeración o almacenamiento que tiene que tener parámetros específicos de temperatura y humedad, con humedad de un 80% más o menos y una temperatura menor a un 22 grados centígrados para que ese embrión se mantenga en stand-by, ¿okay? Ya que si tú les das todos aquellos parámetros para que este embrión se desarrolle, por ejemplo 35-37 grados centígrados, vamos a tener pérdida o muerte embrionaria.
El objetivo principal de la unidad de aves del INIA es ser el primer centro nacional de reproducción animal avícola, ya que estas instalaciones poseen las condiciones adecuadas para este fin. Para ello cuenta con 4 casetas para la producción de huevos fértiles, 2 máquinas incubadoras y 4 casetas de crías donde los pollitos y pollitas están por espacio de 6 semanas luego de su nacimiento. Una vez seleccionadas por sexo y hacemos un contaje, realizamos un pesaje, un promedio, ¿sí? Tomamos un promedio de pesos en balanzas digitales para obtener este peso de este lote de animales, ¿okay? Y son ubicados en cercos de cría, con su respectiva agua, ¿okay? Con componentes antiestresantes y nutricionales y vitamínicos, aplicándosele su alimento. Se procede también a la colocación de sus diferentes vacunas al nacimiento, como es la vacuna del Newcastle, vacuna del Gumboro y la vacuna del Mare, que se coloca el primer día, y la vacuna de la coccidia. Posteriormente son trasladados a las casetas de cría, donde se mantienen por 4 o 5 semanas antes de ser trasladados a los patios específicos. Es importante señalar el gran esfuerzo que hace el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en la adecuación de los espacios y mejora de instalaciones avícolas con el objetivo de lograr el máximo nivel de soberanía tecnológica y genética para la nación. Hay que destacar la importancia que posee esta unidad experimental de aves para el impulso de la avicultura en Venezuela. Hasta aquí nuestro reportaje de hoy. La avicultura es un sistema de producción que coloca al alcance de la población la proteína animal necesaria para la alimentación. Al regreso estaremos hablando sobre los bioinsumos agrícolas, las plantas medicinales y otros temas importantes para la agricultura venezolana. Agricultura en lengua de señas venezolanas. Organopónico. Definición de organopónico. Nos encontramos en el Jardín de Plantas Medicinales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA del estado de Yaracuy para conocer las propiedades de este tipo de plantas. Las plantas medicinales se conocen como un conjunto de especies que poseen principios químicos, conocidos como ingredientes activos, que proporcionan una utilidad diferente a la nutrición y que se aplican a campos como la medicina, cosmética, industria condimentaria, uso industrial y de aplicación en la agricultura. Son todas aquellas plantas que de alguna manera tienen un efecto sobre la salud, sobre alguna dolencia, algún malestar, alguna afección que tengamos en el cuerpo humano, no solamente nosotros, sino también los animales. Por eso, tradicionalmente, el conocimiento sobre estas plantas reside más bien en las comunidades, en los pueblos. Es allí donde, a través de la investigación, podemos llegar a conocer toda esa sabiduría y ese conocimiento que tienen estas personas y que a la larga ha permitido, en todo lo que tiene que ver con la medicina actual, ir reconociendo esas características y esas propiedades que tienen las plantas, conocer cuáles son los ingredientes activos, cuál es esa sustancia que realmente tiene el efecto sobre una determinada dolencia. Asimismo, las plantas medicinales son todas aquellas que contienen uno o varios principios activos capaces de prevenir, aliviar o curar enfermedades en los seres humanos. Hoy nos encontramos en el municipio Simón Planas del estado Lara, donde hablaremos de la fertilización del cereal más importante de nuestro continente, el maíz. Uno de los factores más importantes en el ciclo productivo del maíz es la fertilización, ya que este permite suplir de manera directa las necesidades nutricionales de la planta durante el proceso de producción agrícola. Para esto es necesario armar un plan de fertilización ajustado a cada lote de siembra, definiendo las cantidades y tipos de fertilizantes, así como del momento de la técnica para aplicarlo. Es importante y más común que se haga, y lo tradicional que se haga, que se realice presiembra al momento de la siembra y un reabono que pueda ser de bulia entre alrededor de los 25 o 30 días después que germine el cultivo y que la planta esté en un estado fenológico alrededor de las 8 hojas. Ese es el momento en que la planta está desarrollando todo su potencial productivo
y si está acompañado de una buena distribución de agua y una limpieza hecha de cualquier forma, manual, química, preferiblemente manual por el productor, se recomienda que sea manual, se está garantizando en función de cómo va a seguir la distribución de agua después de esa etapa fenológica y el reabono, que tengamos alto rendimiento. El proceso de diagnóstico se efectúa analizando los resultados provenientes del análisis de suelo, en conjunto con las características de calidad de cada terreno que se utilizará para la siembra. De esta manera se puede saber el manejo nutricional adecuado. Estamos en los laboratorios de semillas del INIA CNA, ubicado en Maracay, Estado Aragua. Desde aquí hablaremos sobre la categoría de semilla certificada. El proceso de certificación de semilla consiste en el seguimiento del cultivo a fin de garantizar características importantes como pureza, humedad, sanidad y germinación. El proceso de certificación de semilla consta de diversas etapas establecidas por el Servicio Nacional de Semillas, SENACEN. En el proceso de certificación como tal se cumplen diversas etapas que comienzan con la siembra en campo. Allí se chequea algunas normativas que el SENACEN requiere. Se hacen 3 visitas como mínimo en la siembra, en la floración y en la cosecha. Una vez que sale la semilla del campo o es cosechada, va a planta donde se procesa. En el procesamiento y en el empacado se conforman los lotes, se hacen los muestreos, los técnicos de SENACEN lo realizan. Esta semilla es llevada al laboratorio y allí se hacen los análisis de calidad, donde son generalmente pureza, humedad y germinación. Una vez que se emiten los análisis de laboratorio, certificación emite el informe final, donde indica si la semilla cumple o no cumple con los parámetros establecidos por el SENACEN. Finalmente, este proceso de certificación permite ofrecer al productor una semilla de calidad con altos rendimientos de producción bajo un manejo agronómico apropiado y confiable. Desde la Unidad de Propiedad Social de Bioinsumos Agrícolas de Línea, vamos a conversar sobre esta tecnología usada para el control de plagas y enfermedades en los cultivos. Los productos biológicos se presentan como una alternativa dentro del manejo integrado de cultivos y en momentos en que la agricultura demanda insumos y productos inocuos a la salud humana y ambiente. El bioinsumo es un microorganismo vivo, porque bio es de un prefijo que significa vida, insumo es un elemento que se utiliza para aplicar y hacer una acción, sobre todo en las plantas y en el suelo. ¿Para qué? Para mejorar la productividad de las mismas, pues. En relación a los bioinsumos, nosotros tenemos biocontroladores y biofertilizantes. Los biocontroladores son unos que controlan insectos y los biofertilizantes son microorganismos u organismos vivos que se utilizan para mejorar la calidad de las plantas, la absorción de los micro y macronutrientes que pueden venir de la atmósfera o del suelo. Y los biocontroladores son microorganismos que pueden ser hongos o bacterias que se utilizan para controlar plagas y también para controlar enfermedades. La implementación de esta tecnología en la agricultura tiene como objetivo preservar el ambiente y la salud de los campesinos, mejorando la calidad de vida en las zonas agrícolas, haciendo comprender que se manejan no cultivos sino ecosistemas donde el agricultor y su conciencia son parte de la riqueza de los campos. Con esta hermosa panorámica concluimos nuestro programa de hoy. Le invitamos a que sigan conectados a La Vanguardia Agrícola a través de nuestro portal web oficial www.inia.gov.be. También pueden seguirnos por nuestra cuenta en Twitter @IniaVenezuela. Nos vemos en una próxima edición.